Vamos con el ejercicio 2, que también es un ejercicio de función cuadrática. Nos damos cuenta porque aparece la x al cuadrado como mayor exponente y es un polinomio de segundo grado, pero en este caso aplicado a un problema. Un problema que tiene que ver con el número de mosquitos que está asociado a la cantidad de centímetros de precipitaciones en una ciudad. Y aquí lo importante es saber qué depende de qué, o sea, cuál es la variable independiente, que es la variable sobre la que de alguna manera no tenemos control, es la que aparece, es la que analizamos, y después la variable dependiente, que es la consecuencia de la otra. En algunos casos, por ejemplo aquí, puede ser eso confuso, y aquí me dice que la cantidad de mosquitos en función de la precipitación en centímetros. Hay algunos indicadores de cuál es cuál. Por ejemplo, cuando dice en función de, lo que me está diciendo es que la cantidad de mosquitos depende de la precipitación. Por otro lado, la función es m de x, o sea, podría interpretarse como mosquitos de que dependen de x, y x es centímetros en este caso. Por otro lado, la cantidad de mosquitos que aparece, el número de mosquitos que aparece, depende de la cantidad de centímetros de precipitaciones y no al revés. No es que lo que llueve o la cantidad de centímetros que llueve depende de la cantidad de mosquitos que haya. Eso no tendría nada que ver acá. Así que a veces hay que pensar un poquito para ver cuál es la variable que depende de la otra. El otro tema muy importante es en qué están expresados. Porque, por ejemplo, acá la cantidad de mosquitos son millones. Si yo pongo un 1 en la X es 1.000.000 de mosquitos. Si pongo un 0,5 es medio millón de mosquitos. Y el resultado está en centímetros. O sea que si a mí me da 180, son 180 centímetros. Si me da 1,8 es 1,8 centímetros o 18 milímetros. Hay que tener mucho cuidado con esto en las preguntas. Vamos a verlas un poquito, las preguntas. Las primeras tienen que ver con eso, con el tema de la variable independiente y en las unidades. O sea que las 4 primeras más o menos las vamos a responder en base a lo que estuvimos hablando recién. En el caso de cuál es la variable independiente, ya lo hemos mencionado. La variable independiente es la cantidad de centímetros de precipitaciones. Es lo que no podemos de alguna manera dominar en este experimento o en esta observación. ¿En qué unidad? Lo dice aquí, está expresada en centímetros, y la dependiente es la cantidad de mosquitos, que la unidad en la que se expresa son millones de mosquitos, podríamos decir. Aunque eso, digamos, no tiene una unidad propia, pero podríamos decir que son millones de mosquitos. Si llueven 64 milímetros, ahí tenemos que pensar, 64 milímetros son de precipitaciones, lo necesitamos en centímetros. ¿Para qué? Para poder reemplazarlo en la función, en la x, y obtener la cantidad de mosquitos. Esto se escribe de la siguiente manera. M de 6,4. ¿Por qué? Porque 6,4 son los centímetros que equivalen a 64 milímetros. Y se reemplaza en la x con ese valor. Ojo aquí, nuevamente, primero se eleva al cuadrado y luego recién se le cambia el signo. Más 14 por 6,4. Hacemos esta cuenta que les debería estar dando 48,64 y revisamos la pregunta. Dice ¿qué cantidad de mosquitos se espera tener? Ponemos respuesta. Se esperan tener 48,64 millones de mosquitos, o se puede poner 48,64
48.640.000 mosquitos. Esto a su vez disparará otras acciones de sanidad, de salud pública, de prevención, algún tipo de campaña, de acuerdo a la estadística, que represente si esto es un valor para disparar ciertas alarmas y ciertas estrategias o no. Y de aquí la importancia de la matemática en las profesiones asociadas a biología y medicina. Pasamos a F, en donde lo que nos pregunta es si es posible esperar 28 millones de mosquitos. Acá hay que tener cuidado porque acá lo que nos están diciendo o lo que nos están preguntando es cuál es la cantidad de precipitaciones que necesitaríamos para poder decir que esta función devuelve un 28, no un 28 millones, porque sabemos que está expresado en millones de mosquitos. Entonces, para esto, el 28 va a estar igualado a la función original para que podamos despejar y hallar el x correspondiente. Para hacer esto vamos a tener que, por ejemplo, pasar todo hacia la izquierda. Quedándonos una ecuación de segundo grado que ya sabemos resolver, en este caso con Bhaskara, 1 menos 14 y 28. Esto es la inversa de lo que estábamos haciendo recién. Recién nos decían cuántos eran los milímetros o centímetros de lluvia y calculábamos la cantidad de mosquitos. Acá al revés. Nos proponen saber si se va a dar este número. Esto les estaría dando unos valores de 2,41 y de 11,58. Recuerden que estos son centímetros, ¿no? Después vamos a ver si estos valores pueden darse, si son ciertos y por qué, ¿no? Vamos entonces con la pregunta G, que nos dice cuáles son los valores mínimos y máximos de precipitaciones entre los que se espera contar con mosquitos. O sea, entre cuántos y cuántos centímetros podemos llegar a esperar mosquitos. Tendríamos, digamos, tal vez que hacer un análisis. No es obligatorio, pero ayuda muchísimo saber que esta es una función cuadrática que, como vimos antes, tiene un coeficiente principal negativo, o sea que indica una concavidad así hacia el semieje negativo de las x, y tiene un término independiente que es 0, con lo cual la ordenada del origen se me va a dar en el origen de coordenadas, aquí. Entonces ahí podríamos decir que esta es la gráfica. No tiene mucho sentido pasarla aquí por debajo, porque sabemos que no tiene en este caso mucho sentido hablar de cantidad negativa de mosquitos, ¿sí? Entonces, más o menos sabiendo que esto es nuestra gráfica, nos estarían preguntando aquí entre cuáles valores, esos valores que marco ahí, tiene sentido esta función. En otras palabras, nos están pidiendo las raíces. Partiendo de que ya sabemos que A es menos 1, B es 14 y C es 0, nosotros utilizamos la fórmula de siempre para hallar esas raíces. Que son una o dos, dependiendo del caso, o ninguna si fueran raíces de tipo complejo, que sería raro en este caso. Reemplazando, nos va a quedar menos 14 más menos la raíz de 14 al cuadrado menos 4 por menos 1 por 0, todo dividido 2 por menos 1. Esto quiere decir que acá hay una parte que se va a anular porque está multiplicando por 0 todo lo que está después del menos.
Y me va a quedar un 14, que voy a elevar al cuadrado y después le voy a sacar la raíz. O sea que me va a volver a quedar el 14. Con lo cual yo ya puedo diferenciar una de las raíces sumando menos 14 más 14 y dividiendo entre menos 2. Y la otra menos 14 menos 14 y dividiendo también por menos 2. Muy bien. Esto me da 0 y esto me da menos 28 dividido menos 2, 14. O sea que esto tiene sentido entre 0 y 14 centímetros. La respuesta tendría que ser eso. Entre 0 y 14 centímetros. Que es importante escribirles la respuesta para que uno no tenga que estar adivinando. De esta manera pasamos al H, que dice cuál es el número máximo de mosquitos que podemos esperar. Bueno, ya sabemos, en una función de este estilo, siempre el máximo o el mínimo es el vértice, salvo que nos acotaran la función, ¿no? O sea, si por ejemplo nos dicen, bueno, tomemos esta función desde acá hasta ahí, y ahí la cortamos. Entonces ahí sí sería diferente. Pero si tenemos todo el gráfico completo, con el vértice nos alcanza. Tenemos las dos raíces. Recién las calculamos, son 0 y 14. Y tenemos también dos formas de encontrar esa x del vértice y esa y del vértice. ¿Qué nos da cada una? La x del vértice nos va a dar los centímetros en donde se produce ese máximo o ese mínimo, en este caso claramente un máximo, que es 0 más 14 dividido 2, o sea 7 centímetros. Sabemos que podemos utilizar otra fórmula en lugar de esta, que es hacer menos b dividido 2a, que esto sería menos 14 dividido menos 2, que nos da 7. O sea, por cualquiera de los dos métodos está bien. Esos son los centímetros, que es la pregunta I. O sea, esto que estoy calculando ahí es la pregunta I. Y el máximo es cuando yo reemplazo con esos 7 en nuestra fórmula. O sea, hago menos 7 al cuadrado más 14 por 7. Esto me queda menos 49. Ojo con el signo que está fuera, ¿sí?, del 7. Primero se eleva el 7 al cuadrado, después se cambia el signo. En este caso, bueno, está entre paréntesis. Y esto da 98. Menos 49 más 98 son 49. Entonces ahí tenemos las dos respuestas. La respuesta de H, que son 49 millones de mosquitos, y la respuesta I, que es 7 centímetros de precipitaciones. Y ahí termina nuestro ejercicio 2.